liderazgo. Vamos a tener una hora llena de muchísimo aprendizaje. Ya se van a dar cuenta junto a Ricardo Escobar, quien es profesor de la certificación, y lo va a presentar nuestra official partner Iris Colmenares de Incentium Panamá. Pero antes me gustaría hacerles una breve encuesta la noche de hoy. Para ello, en sus pantallas van a ver unas preguntas, son 3 preguntas. La primera, nos gustaría saber si tienen conocimiento sobre coaching. ¿Ahí la están viendo? Sí. La segunda, si son coaches certificados. Y la tercera, si les gustaría potenciar sus habilidades de liderazgo para acompañar a personas a que logren sus objetivos y metas. Pueden comenzar a llenar esa encuesta para conocer también sobre la información, si son coaches, si aún no lo son, si pronto van a iniciar la certificación de coaching con nosotros y el equipo de Incentium, que al final de la conferencia también van a recibir información, y por supuesto saber qué es coaching junto con nuestro relator de la noche de hoy, Ricardo Escobar. Ahí están votando aún al 50% de las personas, así que vamos a esperar un ratito más para que voten también los demás asistentes. Los invitamos también a estar muy atentos a través de la conferencia, porque vamos a tener jornadas donde van a poder hacerle las preguntas directamente a Ricardo sobre cualquier consulta relacionada con coaching y sobre todo el poder de las creencias en el liderazgo, que es el tema de esta noche que nos convoca. Voy a finalizar entonces la votación para que todos conozcamos los resultados y los voy a compartir. Si tienen conocimiento de coaching, mira, 43% de los asistentes no, sin embargo un 57% sí. Los que no, igual van a tener información la noche de hoy. Si son coaches certificados, solamente el 4% no lo son y un 96%, perdón, solamente el 4% es coach certificado y un 96% aún no lo son. Para ustedes, por supuesto, mi invitación es a que se certifiquen con HCN World y el programa que nos va a ofrecer Incentium junto a Ricardo Escobar, que está próximo a iniciar. Y finalmente, si les gustaría potenciar sus habilidades con liderazgo y acompañar a otras personas para que logren objetivos y metas, por supuesto un 87% que sí y un 13% aún no lo son, que estoy seguro que a través de esta conferencia van a cambiar de opinión. Ahora sí, no les quiero quitar más tiempo. Iris, muchísimas gracias por esta invitación y por estar esta noche con nosotros. Te doy la palabra para que tú también presentes a Incentium y por supuesto a nuestro relator de la noche de hoy, Ricardo Escobar. Qué bueno, Olvi. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de HCN World. De verdad estamos sumamente contentos por este encuentro porque de alguna u otra forma estamos en ese proceso de actualización para todas estas personas y todos los profesionales y sobre todo para apoyar en estos momentos de pandemia, en estos momentos tan difíciles a las organizaciones de hoy. También, pues, darles a todos ustedes la gran bienvenida desde el Centro Internacional de Negocios Incentium. Estamos sumamente emocionados porque sabemos que el tema de hoy es un tema sumamente clave, es un tema muy importante, conocer nuestras creencias, conocer cuáles son las que nos movilizan a la acción y cuáles son aquellas creencias que nos detienen digamos, a lograr esas metas, a lograr esos objetivos. Nos acompaña un gran maestro, Ricardo Escobar. Ricardo es director de HCN World, también es certificador, nuestro profesor certificador de este programa especializado de coaching neurolingüístico y también pues tiene más de 20 años de trayectoria comprobada, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel internacional. De verdad, Ricardo, muchísimas gracias por venir. Estamos sumamente contentos porque siempre nos das esa sabiduría y nos enseñas cada día más sobre la profundidad de esta profesión tan bonita como lo es el coaching. Bienvenido. Muchísimas gracias, Iris, como siempre, por la invitación. Pues hoy vamos a hablar de una faceta o de una de las aplicaciones del coaching que es en el mundo del liderazgo. Muchas veces cuando hablamos de coaching hablamos del coach externo y nos formamos como coaches externos. Pero la otra faceta del coaching es como herramienta de liderazgo. Cómo ser coach
de mi propio equipo. Ahora, ¿qué pasa con el mundo del liderazgo en este momento? Pues hay una turbulencia impresionante, todo lo que nos ha sucedido, y ya no digo como país, como civilización, en el último año y medio, ¿sí? Ha afectado tremendamente el mundo del liderazgo. O sea, liderar hace 2 años no tiene nada que ver con liderar ahora. Porque como dicen por ahí, no es lo mismo enfrentar crisis conocidas que crisis desconocidas. Aquí es algo que todos hemos tenido que ir aprendiendo. Pero la buena noticia es que en este momento, más que nunca, nuestras habilidades como coaches y nuestras habilidades como líderes son más necesarias que nunca. Es cierto que estamos un poco como de cabeza con muchas cosas, pero con mayor razón hay que cuidar ciertos aspectos del liderazgo. Un liderazgo que tiene que enfrentar situaciones de incertidumbre, un liderazgo donde tomar decisiones es diferente a cómo tomábamos decisiones hace 2 años, planificar, proyectar es diferente, porque hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas no claras, muchos futuros que proyectábamos, muchos números que proyectábamos no se están dando. Y a veces los líderes nos sentimos un poco como arando en el desierto. Y a su vez hay que seguir obteniendo resultados. Y a su vez, las organizaciones tienen que seguir creciendo a pesar de. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con nuestra gente? ¿Cómo están viviendo todo ese proceso? ¿Y cómo podemos influir nosotros en nuestra gente, en nuestros colaboradores? ¿Cómo podemos incluir desde el liderazgo? ¿Y qué puede aportar el coaching a ese influir positivamente desde el liderazgo? Entonces vamos a profundizar un poco este tema de cómo influir positivamente desde el liderazgo. Nos han dicho que una organización es una red de conversaciones. Un equipo también es una red de conversaciones. Por ende, la manera como el líder conversa con su equipo es esencial. Inclusive, si somos sinceros, a los líderes nos pagan más por conversar que por hacer. En realidad, un gran porcentaje de nuestro tiempo como líderes se nos va en conversar para que otros hagan. Conversar con otros para que hagan. Entonces, la manera como conversamos con nuestro equipo es tremendamente clave. Entonces, ¿qué tipo de conversaciones estamos teniendo con nuestro equipo? ¿Qué tanto esas conversaciones que estamos teniendo con nuestro equipo le están ayudando al equipo y nos están ayudando a nosotros mismos? ¿Y cuál es el impacto de esas conversaciones? Que siempre ha habido un gran impacto, pero más ahora. Y si a esto le sumamos la distancia física, ¿por qué? Porque la virtualidad, ya sea porque la misma pandemia no permite volver a una normalidad cara a cara, o ya sea porque las organizaciones empezaron a verle ciertos beneficios a la virtualidad y entonces están reacios a volver y a que todas las personas vuelvan a la oficina. El caso es que la distancia hay que compensarla con otro tipo de conversaciones. O sea, la distancia física que genera la virtualidad tiene que ser compensada por algo que se llama comunicación de alto contacto. Sea a distancia o sea presencial, la pregunta es, las conversaciones que estamos teniendo con nuestro equipo, ¿qué tanto están abriendo posibilidades o qué tanto están cerrando posibilidades al equipo frente a los retos actuales? ¿Qué tanto esas conversaciones pueden estar inclusive complicando más ciertas situaciones que de por sí son complicadas? Lo que se llama la crisis sobre la crisis. O sea, ¿qué es la crisis sobre la crisis? Bueno, la crisis es lo que está sucediendo, que es un hecho. La crisis sobre la crisis es la crisis que generamos por el tipo de conversaciones que tenemos sobre la crisis. Entonces hay 2 tipos de crisis. Como líder, podemos estar influyendo en que nuestro equipo enfrente esta crisis desde su mayor potencial o
generar una crisis sobre la crisis. Y aquí déjenme contarles una pequeña anécdota. Yo viví en Argentina, más en principios de los 80s, y en esa época el mayor ejemplo de fracaso de la economía argentina eran los billetes de $1.000.000. Inclusive se bromeaba de que todos éramos millonarios, porque todos andábamos con billetes de $1.000.000 en el bolsillo. No recuerdo la paridad exacta, pero $1.000.000 podría ser el equivalente a unos dólares. Y era un billete de $1.000.000. Una persona, ¿sí?, que se dedicaba a hacer cuadros, era marquetero, hacía marcos de cuadros, enmarcaba cuadros en Buenos Aires. Bueno, esta persona, en esa crisis, lo que hizo fue pensar, bueno, si el billete de $1.000.000 es la principal muestra del fracaso de la economía argentina, ¿dónde tienen otra percepción del dinero? Y se dio cuenta que en los Estados Unidos la idea que tenían del dinero era diferente. Todos querían ser millonarios. Su objetivo es ser millonarios. A ver, todos siempre queremos vivir mejor y ganar más, pero no necesariamente nuestro objetivo es ser millonarios. Pero él descubrió que en la mentalidad americana había mucho de ser millonarios. Y descubrió también que los americanos tenían una pequeña costumbre, y era que su primer dólar, el primer dólar que habían ganado, les gustaba guardarlo e inclusive enmarcarlo. Entonces este muchacho, ¿qué fue lo que hizo? Y esto que les voy a comentar comprueba un principio que dice que la creatividad no es otra cosa que reordenamiento de información que ya tenemos. Este muchacho lo que hizo fue irse a los Estados Unidos, enmarcar los billetes de $1.000.000 argentinos y ponerles una frase, my first million, mi primer millón. Y cada cuadro de esos lo vendía en $150, $200. Y muchos americanos eran felices poniendo en las paredes de su casa un billete de su primer millón. Ya se habían ganado su primer millón. Esta historia es bien interesante, porque lo único que hizo este muchacho fue llevar el mismo billete a un país donde la palabra millón no era el ejemplo de crisis, sino era el ejemplo de prosperidad. O sea, lo que hizo fue llevar el concepto millón a un mundo donde tenían otra relación con la palabra millón. Y esta anécdota habla mucho del mundo de las creencias y de cómo podemos influir en las personas para ayudarles a tener creencias que les permitan enfrentar las situaciones desde sus mejores recursos. Entonces, volviendo al tema del liderazgo, ¿cómo le ayudamos al colaborador a generar una mirada más amplia frente a los retos actuales? Y más amplia que le permita actuar desde mejores recursos. Bueno, vamos a ver el tema un poquito más de fondo. Resulta que, y principalmente en Latinoamérica, todos fuimos educados para creer que nuestras figuras de autoridad tienen la razón. Entonces, si de por sí creíamos que como líderes influimos en nuestra gente, déjenme contarles que el grado de influencia que tenemos es mucho mayor del que pensábamos. Muchos recordarán, ¿sí? Y si vamos a ver esto un poquito más en detalle, muchos recordarán a el famoso efecto Pigmalión, del cual se habla mucho en los cursos de liderazgo. ¿Sí? Y recordarán la historia de ese escultor Pigmalión, ¿sí?, que cuenta la leyenda en Grecia, que hizo la escultura de una mujer y le quedó tan perfectamente hecha esa escultura que él se enamoró de la escultura. Y Pigmalión sufría mucho enamorado de esa escultura. Cuentan que la diosa Venus, compadecida de Pigmalión, le regaló vida a la escultura. Dicho de otra manera, la escultura terminó siendo aquello que Pigmalión ansiaba que la escultura fuera. Y en el efecto Pigmalión siempre nos han hablado de que entre mejores expectativas tengamos sobre las personas que trabajan con nosotros y entre más los valoremos,
mejores van a ser sus resultados. Porque los tratamos mejor, les damos más oportunidades, les damos más retroalimentación, etcétera, etcétera. Inclusive les tenemos más paciencia en sus errores. Y esto crea un círculo virtuoso. Y también nos hablaban del efecto Galatea. Galatea era el nombre de la escultura. O sea, cuando Pigmalión hace la escultura, le pone Galatea de nombre. Y el efecto Galatea tiene que ver con las propias expectativas personales que tenemos de nosotros mismos y en función de eso, qué tanto nos esforzamos para lograr las cosas. Entonces, y bueno, y a medida que vamos logrando cosas y vemos que sí podemos, entonces tenemos mejores expectativas, nos esforzamos más y creamos un círculo virtuoso. Pero así como creamos un círculo virtuoso, podemos crear también un círculo vicioso, porque el efecto Pigmalión también trabaja al revés. Entonces, en cierto sentido, lo que dice el efecto Pigmalión es que las personas sobre quienes tenemos influencia desde la autoridad, y esto se aplica a colaboradores, se aplica a hijos, se aplica a alumnos, muy seguramente van a terminar siendo aquello que creemos que son. Y voy a poner un ejemplo, de lo que no hay que hacer. Hay algo que se da mucho en el liderazgo que se llama las frases asesinas. ¿Sí? A ver, y aquí me gustaría por el chat que nos cuenten, ¿a qué les suena esto de frases asesinas? ¿Qué será? ¿Qué será usar frases asesinas? O mejor, al usar frases asesinas, ¿qué podemos estar asesinando? A ver quién nos dice. Si tú usas mucho frases asesinas en tus interacciones con tu equipo de trabajo, ¿qué puedes estar asesinando? Y por favor, por el chat, a ver, ¿qué podemos estar asesinando en ciertas interacciones como líderes? Vamos a ver qué dicen por ahí. Frases desmotivadoras, ok, motivación. Autoestima, podemos estar asesinando un poco la autoestima. Podemos intimidar, generar desconfianza. Podemos estar, fíjate, alguien dice, podemos estar asesinando ideas. No solo ideas, podemos estar asesinando el deseo de aportar ideas, que sería mucho más grave que asesinar una idea. La confianza la podemos estar asesinando, la comunicación, el deseo y la intención de ser sincero lo podemos estar asesinando. Bueno, entonces, ¿qué pasa en el lenguaje del líder? Porque de lo que estamos hablando hoy es del lenguaje del líder específicamente. Estas frases asesinas es bien interesante entender el concepto, ¿sí? ¿Cómo se reconoce una frase asesina? Primero, es corta. Una frase asesina es muy corta. Es categórica, pero corta. Es interruptiva, o sea, normalmente con las frases asesinas ni siquiera dejamos que el otro termine de hablar, sino que nuestra frase los interrumpe. Con lo cual también ya estamos mandando un mensaje de no me interesa lo que tú opinas. Lo que necesito es que tú escuches lo que yo opino. No incluyen argumentos, es otra característica de las frases asesinas, ¿sí? O sea, cuando a alguien en una reunión le digo, estás loco, fíjense, es una frase corta, muy seguramente lo interrumpí en sus argumentos o en sus propuestas, pero además le digo, estás loco, pero no le digo por qué está loco. Ese es el problema, porque si yo le dijera, mira, lo que estás proponiendo me parece una locura por A, B, C y D, ok, sería un poco diferente. Creo que como adultos todos entendemos que no siempre tenemos la razón, ¿sí? Pero que me digan, estás loco, que entre otras cosas es una frase más dirigida a la persona que a la propuesta, y además no me den los argumentos por los cuales me dicen que estoy loco, pues obviamente no es una frase muy bien recibida. Y esto nos va a sorprender. Las frases asesinas muchas veces es más un tema de interpretación de quien lo dice, no de intención de quien lo dice. Muchas veces nuestro lenguaje corporal, el tono de voz que usamos, etcétera, puede mandar el mensaje de mi frase es asesina, pero no necesariamente lo es en intención. Y esto convierte la comunicación en algo bastante complicado, porque yo digo lo que digo, tú entiendes lo que entiendes. Tú escuchas mi frase, pero tú no estás captando la intención de mi frase. Entonces, este sería un buen ejemplo de lo que un líder no debe hacer en su lenguaje, porque entre otras cosas puede estar reforzando un Pigmalión negativo. Pero vamos a ver esto un poco más
en detalle. Importante, nadie escucha al que no escucha. Nadie escucha al que no escucha. ¿Quieres que tu gente te escuche? Escúchalos. Nadie escucha al que no escucha. De nada te sirve escuchar a tu gente si ellos no se sienten escuchados. Escuchar es como amar. De nada te sirve que yo te ame si tú no te sientes amado. Hay que mandar el mensaje de te estoy escuchando. Y ahorita vamos a ver la importancia que eso tiene en el lenguaje líder colaborador. De más está decir que tu lenguaje verbal habla mucho más que tus palabras. Entonces, de nada sirve que yo cuide mucho las palabras de lo que digo, porque mi lenguaje no verbal muestra mis verdaderas intenciones al hablar. Y acordémonos que en este momento y por todo lo que ha sucedido, nuestra gente tiene muchas dudas. Tiene muchas dudas sobre muchas cosas. Y lo que necesitan es ser escuchados y ser comprendidos. Lo que no quiere decir que yo esté de acuerdo en sus dudas, pero sí necesitan ser escuchados. A su vez hay mucha frustración, por ejemplo, por objetivos no alcanzados. Inclusive hay sensaciones de injusticia. Puede haber impotencia por la misma razón. Y muchas veces, si a esto le sumamos comunicación virtual, etcétera, puede haber hasta desesperación. Entonces, con mayor razón, el tema de escuchar ya es un mensaje positivo a nivel lenguaje. Y de nada sirve lo que vamos a hablar ahorita de aquí en adelante si no partimos de una buena escucha. Sería como la premisa esencial. Pero no confundamos escucha e inclusive empatía con escucha pasiva. El que yo te escuche no quiere decir que estoy de acuerdo contigo. Entonces hay que aprender a combinar el arte de la escucha con el arte de la pregunta. Y aquí es donde empieza a entrar las herramientas de coaching. ¿Por qué? Porque preguntar es la mejor manera de dirigir una conversación sin que el colaborador deje de sentirse escuchado. Mirémoslo así. ¿Cuánto te demoras tú en hacer una pregunta y cuánto se demora tu colaborador en contestar la pregunta? La relación es de 1 a 10 fácilmente, de 2 a 10. Entonces, el arte de la escucha es muy importante combinarlo con el arte de la pregunta, porque el arte de la pregunta es el que nos va a permitir, como líderes, dirigir la conversación sin que la persona deje de sentirse escuchada. Pero a su vez, y lo vamos a ver ahorita, cómo la pregunta puede influir directamente en las posibles creencias limitantes de mis colaboradores. Una buena pregunta no puede no ser contestada. Entonces, esto del arte de preguntar tiene mucho más fondo del que creemos. Por ejemplo, ¿en qué te ha hecho más fuerte esta pandemia? Este año y medio, ¿en qué te ha hecho más fuerte? Bien, hable yo de lo que hable de aquí en adelante, te queda resonando esa pregunta, ¿en qué me ha hecho más fuerte esta pandemia? Porque una buena pregunta no puede no ser contestada. Una buena pregunta produce un proceso por allá adentro que me queda resonando. ¿Qué es lo más creativo que has hecho en esta época de pandemia? De todo lo que has hecho para enfrentar y salir adelante en esta época de pandemia, ¿qué es lo más creativo que has hecho? Fíjense cómo este tipo de preguntas nos quedan resonando. Además, ese tipo de preguntas mandan unas presuposiciones muy positivas, y que lo vamos a ver ahorita. En cierto sentido, los límites de cómo entendemos, analizamos y resolvemos las situaciones tienen que ver con los límites de las preguntas que nos hacemos. Entonces, la mejor manera de influir positivamente a nivel lenguaje en una persona es haciéndole buenas preguntas. Y aquí aprovechemos el beneficio del liderazgo por la ascendencia que tenemos de la persona. Y ese chip que la persona tiene de que las figuras de autoridad siempre tienen la razón, ¿sí?
usémoslo positivamente para influir de manera positiva en la persona a nivel consciente y a nivel inconsciente. Comentábamos que la creatividad es solo reordenamiento de información gracias a las buenas preguntas. Queremos y necesitamos que nuestro equipo sea muy creativo. Entonces, ayudémosles a reordenar toda esa información que tienen para buscar una manera de reordenarla que genere alternativas, ideas diferentes de cómo enfrentar. Y sigue siendo gracias a las buenas preguntas. Porque entre otras cosas, la creatividad de cómo enfrentamos las cosas no está en la diversidad de ideas. La diversidad de ideas es el resultante de un proceso creativo. Un proceso creativo se genera con diversidad de miradas. ¿Y cómo hacemos que una persona empiece a tener miradas diferentes que le hagan ver el problema diferente? Con buenas preguntas. Porque nadie discute con sus propias respuestas, nadie discute con sus propios procesos mentales, nadie discute con sus propias conclusiones, nadie discute con sus propias creencias, por muy limitantes que puedan ser. Como decía el buen Abraham Maslow, si crees que eres un martillo, vas a ver todos los problemas como clavos, como puntillas, como dicen en Sudamérica. Entonces, gracias a preguntas podemos generar una multiplicidad de miradas de la persona frente a los retos que está enfrentando. Eso se llama ampliarle el mapa a la persona. Y recuerden que quien tiene el mapa más amplio tiene el mapa más efectivo. Entonces veamos un poquito más en detalle esto de generar una mirada mucho más amplia frente a los retos. Gracias a las preguntas que podemos hacer como líderes. Pero si vamos a trabajar con preguntas como líderes, hay que tener muy en cuenta qué mensaje estamos enviando detrás de la pregunta. Ok, porque la pregunta puede ser muy bien intencionada y quiero que con esa pregunta mi equipo se conecte con sus recursos conscientes, inconscientes, con su creatividad, con sus potencialidades, con sus capacidades. Ok, pero cuidado con ciertos mensajes que podemos estar mandando con las preguntas que hacemos. Hay 4, esto se llama metamensajes, mensajes detrás del mensaje. Y hay 4 metamensajes claves en toda interacción que tengas con tu gente, en toda conversación que tengas con tu gente y en toda pregunta que le hagas a tu gente, a tu equipo. Cuida que se den estos 4 mensajes. De manera, no sé si la palabra exacta sería subliminal. No es que lo dices, sino que tu pregunta tiene que tener esa presuposición, porque si no puedes provocar el efecto contrario y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El primer metamensaje importantísimo en toda interacción jefe-colaborador es tú sí puedes. Como dice la neurolingüística, ¿no? O sea, cada persona es mucho más capaz de lo que cree y cada persona en el escenario adecuado y con los recursos adecuados puede lograr mucho más de lo que está logrando. Entonces, si haces una pregunta o cualquier interacción, y por eso también hay que tener mucho cuidado con esto de las frases asesinas, asegúrate que el mensaje es tú sí puedes, tú sí puedes. No es que se lo decimos verbalmente, es que nuestra pregunta trae esa premisa. Y ahorita vamos a ver ejemplos. El segundo metamensaje importantísimo en cualquier comunicación jefe-colaborador es hay más de una manera de lograrlo. Faltará encontrarla. De pronto va a ser muy difícil, pero que la hay, la hay. Como decía el buen Albert Einstein, problema no resuelto es problema mal planteado. ¿Qué preguntas nos estamos haciendo? El tercer metamensaje es eso sí se puede. Aquello que estás enfrentando, sí se puede. Sí es posible lograrlo. Que es diferente a tú sí puedes, porque tú sí puedes, estamos hablando de la persona. Eso sí se puede, estamos hablando de la situación. Y el cuarto, desde el liderazgo, es te apoyo. Estoy contigo. Estamos en el mismo barco. Somos del mismo equipo. Una cosa es que te empodere, que te rete, que te desafíe, que te exige, que te retroalimente, pero siempre detrás tiene que estar el mensaje de te apoyo. No hay nada peor que una persona sienta que no tiene jefe, que está sola frente al mundo sin el apoyo de su jefe. Y es muy fácil apoyar a nuestra gente cuando las cosas están bien.
Pero ¿qué pasa cuando las cosas no se están dando? Entonces, en toda interacción y mucho más en las preguntas que hagas, es tremendamente importante estos 4 metamensajes. Y algo que estudiamos en la certificación de coaching, y es estudiar muy a fondo el tema de las creencias limitantes de las personas. Bueno, déjenme decirles que estas 3 metamensajes, ¿sí? Tú sí puedes, eso sí se puede, y hay más de una manera de lograrlo, lo que hacen es mandar un metamensaje positivo que, entre otras cosas, está combatiendo la posibilidad de una creencia limitante. Porque ¿cuáles son las principales creencias limitantes de una persona? Yo no puedo, eso no se puede, eso es demasiado difícil, ya lo intenté todo. ¿Sí? Entonces, estos metamensajes, si se dan cuenta, lo que hacen es contrarrestar. Es como una especie de vacuna para evitar que la persona caiga en creencias que lo van a limitar. Y el te apoyo tiene mucho que ver con empoderamiento, porque una cosa es te empodero y otra cosa es estás solo, ya no cuentas conmigo como líder. Es te empodero, pero sigo estando contigo. Inclusive en los niveles más altos de delegación, igual el jefe siempre está disponible si el colaborador necesita algún tipo de apoyo, algún tipo de información extra. Entonces el te apoyo tiene mucho que ver con la esencia del liderazgo. Veamos algunos ejemplos de expresiones o de preguntas que no ayudan porque en cierto sentido están reforzando posibles creencias limitantes. Por ejemplo, ¿qué te hace pensar que sí lo vas a lograr? Y además esa pregunta hecha por mi jefe. O sea, es más o menos algo así como, si mi jefe duda de mí, de mi capacidad, entonces yo ¿por qué voy a creer en mi propia capacidad? Entonces fíjense cómo esta pregunta, ¿qué te hace pensar que sí lo vas a lograr? Sutilmente está mandando el mensaje de no vas a poder. Eres un iluso si crees que vas a poder. Si crees que puedes, ¿crees que puedes? Claro, alguien podría decir, bueno, depende, porque esa pregunta también puede ser muy retadora para sacar lo mejor de la persona. Ok, tendría que ver un poquito con el contexto. Pero mandar una pregunta en la cual yo como líder pongo en duda la capacidad de la persona, ¿qué razón tendría? Espero que no me falles. Espero que no me falles. Acuérdense de esto, que el cerebro no entiende el no, porque el cerebro funciona con imágenes y no existe una imagen del no. Entonces, cuando a mí mi jefe me dice, espero que no me falles, yo me quedo con fallar. El mensaje que me queda en la cabeza es fallar. Va tu cabeza de por medio si tal cosa. O sea, sí, te apoyo, lógralo, pero va tu cabeza de por medio, sí. Yo alguna vez tuve un jefe que más o menos su filosofía era, si lo logras, la medalla es para mí, o sea, para mi jefe. Y si no lo logras, va tu cabeza de por medio. Entonces era un perder-perder para mí como colaborador del equipo. No me vengas con que tal cosa. Y si a esto le sumamos cierto tono de voz, ese es el tipo de expresiones que no ayudan. No ayudan. No ayudan para nada. ¿Por qué no has podido hacer tal cosa? Bueno, lo que pasa es que el por qué, y eso se estudia ya más a fondo, cuando hablamos de ciertas estructuras de las preguntas en coaching, el por qué, en mi tierra dirían, alborota el disculpadero. ¿Por qué no lo has logrado? ¿Por qué no has cerrado esa venta? No, porque esto, por esto, por esto, por esto. O sea, el por qué le alborotó las disculpas. Entonces, no disparemos tan fácil la pregunta de por qué. Además, el por qué puede sonar como muy enjuiciador. Muy diferente. Oye, ¿qué te ha impedido lograrlo? Porque ¿qué te ha impedido lograrlo? Manda un mensaje positivo. Si puedes lograrlo, solo que pues hay que revisar mejor el obstáculo que te lo está impidiendo. Pero ese es un mensaje positivo. Quiero aclarar algo. Cuando aquí hablo de mensajes positivos, no estoy hablando de evadir la complejidad de las realidades. Estoy hablando
de usar un lenguaje de influencia positivo para que la persona se conecte de la mejor manera con sus mejores recursos. Tú resuélvelo. Yo tuve un jefe que cualquier cosa que llegabas a decirle te decía, tú resuélvelo, tú resuélvelo. Sí, suena una frase muy empoderadora, pero llega un momento en que yo decía, bueno, ¿para qué voy y le planteo una situación si me va a decir tú resuélvelo? Y entre los colaboradores hasta bromeábamos con el tema de tú resuélvelo. Era como que no teníamos jefe, porque todo era tú resuélvelo, tú resuélvelo. Y entonces el tú resuélvelo nos sonaba como a, no me quiere escuchar. Ni siquiera me da la oportunidad de comentar nada. Su frase era tú resuélvelo, pero era una frase que cortaba totalmente la comunicación. Ahora, ¿qué preguntas sí ayudan? Porque tienen esta premisa de metamensajes positivos. Oye, ¿cómo te sientes frente a esta situación? Oye, ¿cómo estás frente a esto? Por ejemplo, hubo un resultado no deseado, y un resultado que nos movió fuerte. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Es la pregunta prohibida. Es la pregunta prohibida porque a los líderes no nos gusta preguntar cómo te sientes. ¿Saben por qué? Porque no queremos escuchar la respuesta. Pero normalmente cuando a alguien le preguntas cómo te sientes, y mucho más cuando la persona está en un momento complejo, siempre será bien recibida la pregunta. Yo siempre agradeceré, ¿sí?, que alguien me pregunte, oye, ¿cómo te sientes frente a tal situación? Entonces, como líderes, no le tengamos miedo a abrir esa conversación, mucho más ahora con todo lo que está sucediendo. ¿De qué otra manera se te ocurre que tal cosa? A ver, por el chat, ¿qué metamensaje positivo le estoy mandando a un colaborador si le pregunto, oye, ¿de qué otra manera se te ocurre cómo resolver tal cosa? A ver, por el chat, ¿qué mensaje recibes tú de tu líder si tu líder te pregunta, ¿de qué otra manera se te ocurre que podemos hacer tal cosa? Hay muchos mensajes positivos, a ver, por el chat. ¿Ok? De que sí se puede, de que está tomando en cuenta mi opinión, o sea, quiere escucharme, de que soy capaz, de que confía en mi capacidad, de que le importa, de que confía en mi criterio. Fíjense todo lo que está saliendo. De que hay más de una solución, abre la creatividad del colaborador. ¿Se dan cuenta todos los mensajes positivos de la pregunta, oye, ¿de qué otra manera se te ocurre que tal cosa? Oye, ¿qué opinas sobre tal cosa? Estamos hablando de un tema. Oye, Juan, ¿y tú qué opinas? El mensaje es, quiero escucharte. Otro mensaje muy bonito que manda el líder cuando pregunta qué opinan sobre tal cosa es, no quiero imponer mi posición, no quiero imponer mis ideas, realmente me interesa. Claro que tiene que haber mucha congruencia entre lo verbal y lo no verbal en este tipo de mensajes, ¿sí? Oye, ¿realmente qué piensas sobre tal cosa? Y con ese adverbio de modo, ¿realmente qué piensas sobre tal cosa? Ah, y además cuando hagan esta pregunta, quédense mirando a los ojos a la persona. Quédense mirándolo a los ojos, pero con una expresión, digamos, relajada, no una expresión enjuiciadora. Porque, acuérdense, un principio de las preguntas jefe colaborador es, a pregunta malintencionada, respuesta defensiva. A pregunta sincera, respuesta sincera. Entonces, si yo a alguien le digo, oye, ¿realmente qué piensas sobre tal cosa? Pero si se lo digo con una actitud o un tono de voz enjuiciador o una mirada enjuiciadora, bueno, a pregunta enjuiciadora, respuesta defensiva. A pregunta sincera, respuesta sincera. Ese es un principio del liderazgo. Hay autores que dicen que un colaborador nunca será 100% honesto y sincero al 100% con su jefe. Porque entre otras cosas, uno de los roles del jefe es evaluarlo. Entonces, todo lo que yo le digo a mi jefe, consciente o inconscientemente, está evaluando mis respuestas. Entonces, hay cierta defensividad en ese sentido. Oye, ¿qué vas a hacer para lograr tal cosa? Bueno, ¿y entonces qué vas a hacer para lograrlo? Jefe, no he podido cerrar esa venta. Bueno, ¿qué vas a hacer para lograrlo? ¿Qué metamensaje positivo le estoy mandando a alguien si le digo qué vas a hacer para lograrlo? ¿Mm? Si tú oye, no he logrado tal cosa. Bueno, ¿y qué vas a hacer para lograrlo?
y se lo digo con un tono de voz relajado, invitador, ¿qué mensaje le estoy mandando ahí? De que lo puede lograr, de que sí lo va a lograr, de que sí tiene influencia en la solución, porque si yo te digo qué vas a hacer para lograrlo, el metamensaje es lo que hagas sí influye en lograr o no lograr eso. Fíjense todos los metamensajes que mandamos a juntos. Oye, ¿y cómo vamos a celebrarlo cuando lo logres? Volvemos al ejemplo. Es que está muy difícil cerrar esa venta. Oye, a ver, ¿cómo vamos a celebrar cuando lo logres? Le estoy mandando el mensaje que lo va a lograr. No le estoy diciendo que es fácil, puedo decir que lo va a lograr. Esta pregunta es muy bonita. ¿De quién te puedes apoyar para? ¿Por qué digo que es una pregunta muy bonita? Porque a veces los seres humanos somos más heroicos de lo necesario y el heroísmo es la última de las opciones. O sea, se nos olvida que tenemos redes de apoyo. Y a veces a una persona le dices, oye, ¿de quién te puedes apoyar para resolver esto? Y la persona abre los ojos. Es como que recordó que los demás existen. Y mucho más como líder, ¿cómo te puedo apoyar para? Esa pregunta siempre será bien recibida. Bueno, ¿y cómo te puedo apoyar para? No le estoy diciendo que lo voy a hacer por él. Simplemente, ¿cómo te puedo apoyar? Porque o sea, como líder, pues uno de los roles es apoyar al equipo. Entonces, ¿cómo te voy a apoyar? ¿Por qué no preguntarlo? Y esa pregunta siempre será bien recibida. Si esto no funcionara, ¿de qué otra manera lo harías? Y esa pregunta, ¿saben cuándo es muy bueno usarla para ampliarle más el mapa a la persona? Cuando la persona está demasiado segura de una alternativa. Ya la hice. No, ya se me ocurrió la idea perfecta y con esto voy a solucionar. En ese momento es muy conveniente decirle, oye, y si eso que estás pensando hacer no te funcionara, ¿de qué otra manera crees que lo puedes resolver? ¿De qué otra manera lo harías? No estoy siendo pesimista, ¿sí? No quiero quitarle seguridad en sus ideas. Lo que quiero es que mantenga su mente alerta y que tenga un plan B y o un plan C. Ese es el objetivo de esta pregunta. No es una pregunta con una intención negativa. Es una pregunta para ayudarle a ampliar su mapa. Es como cuando una persona dice, oye, jefe, es que no sé si hacer A o B. Y tú le dices, oye, y si no pudieras hacer ni A ni B, ¿cómo lo resolverías? Alguien diría, bueno, pero qué pregunta tan extraña. Pues déjenme decirles que desde la neurolingüística esa pregunta tiene mucha razón de ser. Porque cuando una persona dice, es que no sé si hacer A o B, si se dan cuenta está en una posición binaria, A o B. Entonces, si yo le digo, a ver, analicemos las ventajas de A y las desventajas de A, y las ventajas de B y las desventajas de B. Ok, racionalmente está muy bien lo que estoy diciendo, pero sigo en un patrón binario, y acuérdense que Einstein también decía, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento en el que fue creado. En cambio, cuando le digo, y si no pudieras hacer ni A ni B, ¿qué harías? ¿En qué lo estoy haciendo pensar? En C, D, E, F. Le estoy ayudando, porque está generando más opciones. Entonces, así es. Fíjense cómo la pregunta impacta y mueve aquí adentro y abre posibilidades. Ese es el secreto, que la comunicación que tenemos abra posibilidades. Oye, ¿y cómo podemos mejorar tal cosa? Oye, ¿realmente qué piensas sobre? Que ya lo comentamos. Y antes de dejar un espacio a preguntas, algo bien interesante es el mundo de las disculpas. ¿Alguna vez se pusieron a pensar qué es una disculpa? A ver, vamos a jugarle un poquito al marciano. Yo soy marciano, acabo de llegar a la Tierra, escucho la palabra disculpa y busco en mi diccionario el que me prepararon en la NASA de allá de Marte y resulta, busco en la D y no aparece la palabra disculpa. Entonces, por favor, ustedes terrícolas, díganme qué quiere decir una disculpa. ¿Qué es una disculpa? A ver, por el chat, ¿quién nos dice? ¿Qué es una disculpa? Es bien interesante el mundo de las disculpas en el liderazgo. ¿Qué es una disculpa? Ok, a ver, veamos.
Una disculpa, reconocer un error, una limitación. Claro, aquí estamos hablando disculparnos, por ejemplo, estoy hablando contigo y te pisé y me disculpo. Ok, esa es una acepción de la disculpa muy válida, aunque no te pisé a propósito, pero no, me refiero a las disculpas que usa el colaborador de por qué no logró algo. A eso es que me refiero con disculpas. Aceptar un fallo de algo, puede ser una excusa, puede ser un admitir, arreglar las diferencias entre ambas partes, aceptar que hice algo incorrecto. En el caso de aceptar que hice algo incorrecto, creo que al contrario, sería muy válido y hablaría muy bien del que se disculpa. Justificar un error, interesante. Exactamente, mis limitantes, a eso quería llegar. Frases para no afectar a otra persona. Bueno, las disculpas, ¿saben qué son las disculpas? Hablando de la relación jefe-colaborador, cuando el colaborador da una disculpa de por qué no ha logrado algo. Las disculpas son cuentos que nos contamos. Una disculpa es un cuento. Vamos más en detalle. Una disculpa es un cuento que armamos alrededor de un hecho cierto, pero eso nos termina llevando a una conclusión imposibilitante. Fíjense lo interesante. La disculpa es un cuento que nos contamos. Pero si vemos un poquito la estructura de ese cuento, es un cuento que armamos sobre un hecho cierto, pero el cuento nos termina llevando a una conclusión imposibilitante. O sea, nos termina llevando a un no puedo, eso no se puede. Pero es un cuento. Lo interesante es que es un cuento sobre algo cierto. Voy a tomar esta frase. No puedo ir porque está lloviendo. Alguien dice no puedo ir porque está lloviendo. Y tú ves por la ventana y está cayendo un aguacero impresionante. Entonces, fíjense lo interesante. Es cierto que está lloviendo. Inclusive puede estar lloviendo muy fuerte. Pero la frase, no puedo ir porque está lloviendo, es el cuento que nos contamos sobre el hecho de que está lloviendo. ¿Sí me explico? Entonces, primera recomendación como líderes. Cuando un colaborador tuyo use una disculpa, o sea, en el fondo lo que está es declarando una creencia limitante sobre algo específico. Y aclaro, no lo hace de mala intención. Ahora, quien a propósito inventa que fue que el cliente no me... Ah, bueno, eso es otro boleto y eso es otro manejo. Porque a propósito está inventando que no puede cuando sabe que sí puede. No. Yo me refiero a la persona que realmente cree las disculpas que usa. Entonces, lo que hay que entender es, a ver, cuando escucho la disculpa, lo que tengo que ver es, primero, ¿qué es cierto? ¿Qué es un hecho? Un dato concreto, real, fáctico, en ese cuento de esa persona, que normalmente son cuentos de una sola frase. ¿Y qué es cuál es la parte de cuento y cuál es la parte de realidad? En este ejemplo de no puedo ir porque está lloviendo, la realidad es está lloviendo, todo lo demás es un cuento. Entonces, las disculpas, ¿cómo desmontar esas disculpas? Bueno, las disculpas en el fondo son declaraciones de creencias limitantes. Entonces, normalmente es de alguno de estos dos tipos. O es una creencia por causación o es una creencia por igualación. ¿Qué quiere decir causación? A necesariamente lleva a B, eso es causación. Igualación es A es igual a B. ¿Sí? Entonces, la persona que dice no puedo ir porque está lloviendo, si se dan cuenta, lo que está diciendo es no puedo hacer A porque B. A es el hecho cierto, está lloviendo. ¿Sí? Porque es que, aunque la persona dice no puedo ir porque está lloviendo, en realidad lo que está diciendo es porque está lloviendo no puedo ir. ¿Sí? Entonces, B es el hecho cierto, está lloviendo. A es el cuento, pero entonces es porque está lloviendo, entonces no puedo ir. Entonces, fíjense, A lleva a B. Bueno, en este caso sería B lleva A, pero para el caso es lo mismo. O sea, el hecho cierto lleva a no puedo ir. Cuando lo único real es está lloviendo. Entonces, ¿cómo se desmonta una disculpa de ese tipo? Obviamente no le vas a explicar al colaborador todo lo que estoy comentando aquí.
Simplemente le haces una pregunta de este tipo de estructura. ¿Y cómo puedes hacer B aún con A? No puedo ir porque está lloviendo. ¿Y cómo puedes ir aún lloviendo? ¿Qué fue lo que hice al preguntarle cómo puedes ir aún lloviendo? Le corté la conexión entre A y B, que A lleva a B. ¿Sí me explico? Otro ejemplo. Disculpas del estilo de A igual a B. El cliente no me ha respondido las llamadas. Quiere decir que no me quiere recibir. Lo que es cierto es que no me ha respondido las llamadas. Inclusive, lo único que es cierto es no he podido comunicarme con ese cliente. Pero ni siquiera es que no me ha respondido las llamadas, porque de pronto le dejé la llamada, le dejé el recado de la llamada con alguien que no le pasó el recado de que yo lo llamé. Entonces, ni siquiera puedo concluir que no me ha respondido las llamadas. Lo único que puedo concluir es, no he logrado hablar con él. ¿Sí? Entonces, ese tipo de disculpas, que en el fondo son creencias limitantes por igualación, se rompen con contraejemplos, en donde A no es igual a E, a B, sino A es igual a C. ¿Sí? A ver, voy a hacerlo más extremo. Alguien dice, hablando de su pareja, ¿no? No, un novio, una novia, no me ha llamado, no me quiere. No me ha llamado es igual a no me ha llamado. ¿De dónde saco que no me ha llamado es igual a no me quiere? Ahí estoy haciendo una igualación forzada. Simplemente no me ha llamado. Inclusive, de pronto me llamó y pues yo tenía el celular apagado. Entonces ni siquiera puedo asegurar que no me ha llamado. Entonces, ¿cómo se rompería una disculpa de esas o un razonamiento de esos que está llevando a una persona a conectarse, digamos, no con su mejor, no con sus mejores recursos? De pronto sería algo así como, oye, ¿y alguna vez esa persona, aún queriéndote, no te ha llamado? Por ejemplo, a las 2, 3 de la mañana, aún queriéndote, no te ha llamado. Entonces, fíjense cómo con este tipo de frases le estoy rompiendo que A es igual a B. ¿Sí? Otra, y esta es muy común, usar expresiones del estilo de, es muy difícil. Es que eso es muy difícil. ¿Sí? Nunca, cuando un colaborador diga, eso es muy difícil, nunca le preguntes, oye, ¿y por qué es muy difícil? Porque le alborotaste el disculpadero. Mira, es muy difícil por esto, por esto, por esto. Entonces, se está reforzando esa conclusión imposibilitante. Si una persona dice es muy difícil, tú, desde tu lenguaje de influencia como líder, dile algo como, oye, ¿y qué lo haría más fácil? Es muy difícil. ¿Sí? La persona dice, es muy difícil, entonces dices, ¿qué lo haría más fácil? ¿Y qué vas a hacer para que sea más fácil? Eso se llama reimplicar a la persona, lo vuelves a meter. Cuando la persona dice, es muy difícil, como que se está desempoderando frente a la situación, pero tú le dices, bueno, ¿y qué vas a hacer para que sea más fácil? Lo estás reimplicando. O usas el metamensaje de te apoyo. Bueno, ¿y cómo te puedo ayudar para eso? ¿Sí? O sea, reimplicas a la persona, pero de pronto también te metes tú como líder. Ok, hasta acá veo hay varias preguntas, varios comentarios, entonces, Iris, si nos ayudas, por favor. Olvi, no sé si nos ayudas, porque veo hay varias preguntas, levantaron la mano. Levantó la mano Vanessa. Vanessa, si nos puedes escribir tu pregunta por el chat, con gusto se la leemos a Ricardo. Igual, si hay otra persona que tiene alguna consulta, por el chat lo pueden hacer y con gusto se la leemos a Ricardo. Ok, si Vanessa nos cuentas tu pregunta, por favor. Ok, ¿tenemos la pregunta? No, todavía no. Vamos a ver si la ubicamos para darle el acceso al sonido. Debe ser que no tiene... Ok. Sí, puede ser también por el chat, si quieres.
Sí, sí, también pueden Es escribir más las cómodo. preguntas por el chat. De todas formas, aquí Stacy hace un comentario que frases para no afectar a otra persona. No Ok. sé si Stacy estará por allí. Stacy se certificó con nosotros, ¿cierto? Sí, sí, así mismo es. Aquí hay varias coach, ya les he visto. Sí, así es. Así. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto en verlos nuevamente. ¿Cómo estás, Stacy? Qué gusto verte. Cuéntanos. Igual, muy bien, gracias a Dios. Recordando, reforzando todo lo que hemos visto en la certificación, muy interesante. Eh, es importante pues que como líderes, ¿no? Desde este rol, Claro. con el enfoque que vemos hoy, podamos diferenciar qué es bueno preguntar y de qué manera lo puedo preguntar, porque a veces una pregunta con una buena intención, la otra persona la puede tomar Claro. de una mala intención. Entonces, muy interesante el punto de que hagamos la pregunta correcta en el momento correcto, el de no confundir la empatía con la escucha, que a veces las personas tendemos a confundir eso y llegamos a pensar que porque me escuchan están de acuerdo en todo lo que yo digo. Entonces, siempre hacer preguntas para focalizar a la persona en lo que en realidad quiere resolver o en cómo le podemos ayudar a que se enfoque en su situación. Ese es mi punto y pues muchas gracias por la oportunidad. No, pues muchísimas gracias a ti por el comentario. Bueno, mientras hay otra pregunta, fíjense, y esta es la última. Este tema es muy amplio, indudablemente, ¿no? Y por eso una certificación dura lo que dura. Sin embargo, sí, la idea es que se lleven como cosas muy concretas. Entonces, fíjense, este ejemplo, ¿sí? De una técnica que manda, todas son presuposiciones positivas, ¿sí? Entonces, imagina, estás en una reunión con tu equipo y están en un momento enfrentando una situación compleja, inclusive puede ser que la emocionalidad esté baja, etcétera, ¿sí? Y entonces, se llama la técnica de las 5 preguntas, y son preguntas secuenciales. Entonces empiezas con, ¿sí? ¿Qué hemos logrado hasta ahora? Fíjense, no empiezas diciendo, a ver, ¿por qué no lo estamos logrando? ¿Cómo le vamos a hacer para tal cosa? Sino tu primera pregunta es, ¿qué hemos logrado hasta ahora? Eso se llama, tiene que ver con esto del vaso medio lleno y vaso medio vacío. Tan cierto es que el vaso está medio lleno como que está medio vacío. Entonces, ¿por qué solo hablamos del vaso medio vacío? ¿Por qué no empezamos hablando del vaso medio lleno? Que es igualmente cierto. Entonces, la primera pregunta es, a ver, hasta ahorita, en esta situación, ¿qué hemos logrado? ¿Qué sí estamos resolviendo? ¿En qué sí hemos avanzado? ¿Sí? O sea, es una pregunta totalmente con enfoque apreciativo. Segunda pregunta, y en ese orden. Bueno, ¿y eso que hemos logrado, qué hicimos para lograrlo? Porque la primera pregunta va dirigida más a lo emocional. ¿Sí? Es como que al acordarnos que el vaso está medio lleno, pues nos sentimos mejor que acordándonos que está medio vacío. La segunda pregunta ya va más a lo racional. Es ¿qué hicimos para medio llenar el vaso? ¿Sí? Porque aquello que hicimos para medio llenarlo, muy seguramente con algunas adaptaciones nos va a servir para seguir llenando el vaso. Tercera pregunta, ¿cuál es nuestro objetivo? Y esta pregunta lo que hace es provocar en la mente lo que se llama tensión creativa. Porque de pronto yo por ver que el vaso está medio lleno, me siento bien que está medio lleno, me acuerdo cómo lo medio llené y entonces entro a zona de confort. Pero en el momento en que nos dicen, bueno, pero ¿y cuál es nuestro objetivo? Es como preguntar, bueno, ¿y hasta dónde debemos llenar el vaso? Volvemos a crear lo que se llama tensión creativa, como una especie de tensión positiva. La cuarta pregunta, ¿y en qué nos va a beneficiar lograrlo? Entonces ya la pregunta no es cuánto falta o hasta dónde tenemos que llenar el vaso, sino cuál va a ser el beneficio de llenar el vaso. ¿Qué pasa con los equipos? Muchas veces al equipo le decimos, es que esto hay que hacerlo porque es bueno para los clientes, y es bueno para los accionistas, y es bueno para la organización, y es bueno para el planeta. Pero a veces no recalcamos el beneficio para aquellos que tienen que llenar el vaso, que es nuestro equipo.
hablamos de los beneficios para todo el mundo como si nuestro equipo fueran la Madre Teresa de Calcuta, y no son la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, recordarnos del beneficio y llenar el vaso también, y eso es lo que se llama como reenergetizar la meta. Energía positiva. Y la quinta pregunta ya es una pregunta más proactiva. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer mejor o diferente para lograrlo? Pero fíjense que normalmente como líderes empezamos con la quinta pregunta y nos saltamos las otras cuatro. Entonces, esta es una técnica muy bonita de preguntas secuenciales que mandan metamensajes muy positivos y generan una, digamos, una actitud del equipo frente al problema muy diferente a que si solo cuestionamos por qué el vaso no está medio lleno. Entonces, fíjense el tipo de mensajes que uno puede mandar como líder, positivos o negativos, y los dos tienen mucha influencia. Ya para cerrar, el liderazgo, yo diría que es 50% técnica y 50% intuición. O sea, el 50% son técnicas que usamos. El otro 50% de nuestro, y principalmente de nuestras interacciones con nuestra gente, de lo que hacemos, de lo que decimos, y hay que creerle un poquito más a la intuición. Pero una intuición nacida de la empatía. ¿Sí? Obviamente sin perder de vista los resultados, porque como decían por ahí, no es una empatía pasiva. Pero no es 100% técnica. ¿Sí? Porque ninguna técnica reemplaza el deseo sincero de querer que el otro sea mejor. Ninguna técnica de las que hemos hablado y de todas las que vamos a aprender en la certificación reemplaza el mensaje de quiero que seas mejor, creo que puedes ser mejor, te apoyo para lograr las cosas. Si ese mensaje no es sincero, ninguna técnica va a servir. Ninguna técnica reemplaza ese deseo, porque ese deseo se va a notar. A todas las personas les gusta cambiar, pero a nadie le gusta que lo cambie. Entonces, una cosa es que yo cuestione de una manera estratégica y con habilidad las creencias limitantes de mi equipo, pero otra cosa es que los quiera cambiar a ellos. Mi mejor recomendación como líderes es nunca quieras, nunca intentes que tu colaborador, ¿sí?, sea una mala versión tuya. Nunca va a ser, tu colaborador nunca va a ser una buena versión tuya. Ayúdalo a ser la mejor versión de sí mismo. Y creo que en el fondo, ese es el verdadero rol de un líder de un equipo. Hacer que cada persona sea la mejor versión de sí mismo. Para beneficio de la persona, para beneficio del equipo, para beneficio de la organización, de los clientes y del mismo líder. No busques que sean una mala versión tuya, sino que sean la mejor versión de sí mismo. Pues esta charla no buscaba que se llevaran demasiadas respuestas. En realidad lo que queríamos era que las preguntas que se lleven les sirvan más que las preguntas que traían antes de esta charla. Y bueno, pues quiero dejar unos minutos finales ya. Si Iris quieres comentar algo, cualquier pregunta, encantado. Nos dice María, cuando hay mucha negatividad con respecto a la percepción, ¿cómo el jefe puede mediar para que las personas no lo tomen a mal? Ok, bueno, habría que ver a qué te refieres con negatividad o negatividad frente a qué. Yo siempre soy de la idea de que es el mismo camino, pero al revés, ¿no? O sea, ¿qué es lo que genera la negatividad? La interpretación que las personas hacen de ciertos mensajes que reciben. ¿Sí? Entonces, si realmente yo quiero hacer cambios como líder para combatir la posible negatividad de mi equipo frente a mí como líder o frente a una situación, creo que nada mejor que una buena charla a fondo, en la cual uses lo que Edward Shane llama la pregunta humilde.
Humilde es una traducción que de pronto en español la palabra humildad nos lleva por otro terreno, pero ¿qué es la pregunta humilde? Esa pregunta que haces sin ningún tipo de enjuiciamiento, sin ningún tipo de soberbia, sin ningún tipo de superioridad sobre la persona, sino esa pregunta que manda el mensaje de realmente quiero saber qué opinas, realmente quiero saber qué sientes, realmente quiero escucharte. Y se llama, es un libro completo, La pregunta humilde, de Edward Shane. Y creo que el simple hecho de que tú hagas preguntas humildes con tu gente, ya bajan en cierto porcentaje la negatividad, sobre todo si es negatividad con respecto a situaciones que están en tu círculo de influencia. Y además escuchar sus respuestas, por lo que decíamos, a preguntas sinceras, respuesta sincera, muy seguramente vas a terminar encontrando por dónde hay que ajustar cosas. No veamos a nuestros colaboradores como entes pasivos que estamos moviendo, más bien es al revés. El escucharlos también los convierte en un ente totalmente activo frente a las situaciones. Y así como yo les mando el mensaje de te apoyo, también el mensaje es, bueno, ¿y qué vas a hacer tú para? Entonces, creo que iría un poco por ahí. Una buena charla desde la mejor humildad del líder combate cualquier tipo de negatividad. Excelente. Por acá, Ricardo nos dice, Arianna, ¿qué tipo de frase sería? No me diga que no se puede, que se la diga un jefe a su subordinado. Ok, digamos que esa frase puede ser muy bien intencionada, pero creo que esa frase está atacando la superficialidad del no se puede. Porque desde el punto de vista de la neurolingüística, cuando alguien dice no se puede, lo que está haciendo es una generalización imposibilitante. ¿Sí? O sea, está generalizando una situación al decir no se puede. Está como concluyendo. Yo recomendaría mucho mejor cuando alguien dice no se puede, preguntarle qué te lo impide. La sola pregunta de qué te lo impide ya está rompiendo la generalización de la frase no se puede. Y está haciendo que el foco de la persona salga del no se puede hacia cuáles son los objetivos específicos. Y si además logramos que en la conversación salgan los objetivos específicos, nos enfocaremos, la persona con apoyo de su líder, en entender, analizar ese obstáculo específico y desde ahí trabajarlo. ¿Sí? Entonces creo que cuando le decimos a las personas, no me digan que no se puede, estamos como siendo demasiado literales con buena intención, pero no estamos logrando nada, no estamos logrando impactar en el proceso mental de la persona y en sus creencias limitantes. Lo voy a decir al revés. Cuando a una persona le decimos, sí se puede, di sí se puede, escribe 100 veces en tu cuaderno sí se puede, manda a hacer un letrero de este tamaño que diga sí se puede y ponlo frente a tu cama. No estamos haciendo nada, porque estamos trabajando muy superficialmente la frase no se puede. Hay que entender mejor qué hay detrás de la frase no se puede y entrar a lo que se llama desmontar creencias limitantes, que entre otras cosas es un proceso, muchas veces no se logra con solo una pregunta y a veces hay que hacer un trabajo mucho más a fondo y eso ya es una técnica pues un poco más compleja y que se sale un poquito como de los objetivos de esta charla. Pero la aprendemos en la certificación. Totalmente, exactamente. En el segundo módulo, en detalle creencia, cómo desmontar, cómo identificar también creencia. Es importante. Claro, y es todo el mundo. Yo les diría que fácilmente el 25% del tiempo de una certificación se nos va en explorar a fondo el tema de cómo ayudarle a una persona a desmontar creencias limitantes y a reemplazarlas por creencias potencializadoras. Pero no es un trabajo superficial de cambia un no se puede por un sí se puede, no, es mucho más de fondo. Así. Bueno, por acá no tenemos más preguntas. A ver si alguien quiere abrir sus micrófonos para finalizar con el ciclo de preguntas. Muy bien. Bueno, Ricardo, yo creo que quedó clarísimo para todos, no tenemos más preguntas. Sin embargo, pues como tú lo acabas de mencionar, esto es sumamente profundo. Si queremos realmente ayudar a las personas, a nuestros colaboradores, pues el lenguaje forma parte esencial, neurálgico
ya que si no calibramos, si no tenemos esa agudeza sensorial para poder identificar esas expresiones o digamos ese lenguaje no verbal de nuestros colaboradores, pues evidentemente va a fallar la comunicación en la organización. Yo los invito, quiero invitarlos muy especialmente a que puedan certificarse en coaching neurolingüístico. Es un programa sumamente completo, un programa que tiene una duración de 8 semanas. Estamos hablando de 64 horas presenciales, por supuesto, bajo la plataforma online en vivo. Y por supuesto con este gran maestro Ricardo Escobar, que día a día, pues es como decir, tiene una caja de sorpresa de tanta sabiduría, de tanta trayectoria acompañando líderes en toda Latinoamérica y parte de Europa. Les tenemos una sorpresa, estoy súper emocionada porque tenemos una súper promoción para todos los que se inscribieron hoy y están aquí presentes en esta conferencia, así que los invito a que nos escriban, bien sea al correo de info@incentive.com, en nuestras redes @incentive, o sencillamente a nuestros correos, que ya veo que muchos se comunicaron conmigo, desde irismariangel@gmail.com. La oferta es para ustedes, es súper especial, y que bueno, que tengan esta profesión que definitivamente es la profesión del futuro. Tener estas herramientas, estas habilidades para poder acompañar a nuestros colaboradores es garantizar el éxito y el desarrollo de cualquier emprendimiento y de cualquier organización. Bueno, muchísimas gracias, Olvin, Ricardo, Osvaldo, súper contenta de este encuentro, y que por supuesto van a seguir surgiendo estos encuentros de actualización para toda nuestra comunidad de Incentive y de HCN World. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto compartir. Gracias, Olvin, Osvaldo. Y pues bueno, nos vemos la próxima, y quienes decidan emprender a fondo este camino de ser coaches, créanme que es algo tremendamente, no solo útil para los demás, sino tremendamente satisfactorio para los que nos dedicamos a esto del coaching. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y para las personas que se conectaron tarde, no se preocupen que vamos a tener la grabación, e Iris se las va a hacer llegar a sus correos para que también puedan, si la vieron a mitad, terminarla de ver o volver a disfrutar y continuar aprendiendo junto con Ricardo Escobar. Nos vemos entonces en la certificación internacional de coaching con Ricardo e Iris. El próximo 2 de noviembre. Así es. Muy buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bye bye.